Hay un secreto que lleva más de 30 años escondido a plena vista. No está enterrado en una selva, ni en el fondo del mar, ni en una bóveda bajo tierra. Está grabado en una lámina de cobre, al aire libre, en el patio interior de uno de los edificios más vigilados del planeta. Miles de espías han pasado a su lado. Los mejores criptoanalistas del mundo lo han estudiado. Superordenadores han intentado quebrarlo. Y aún así, durante 35 años, ese código miró a la cara a la mismísima Agencia Central de Inteligencia y no dijo una palabra. Hoy vamos a hablar de criptos. Y te advierto una cosa desde el principio. La forma en que finalmente cayó su último secreto es más inquietante que el propio código. Pausa. Bienvenido a Expedientes del Internet. Apaga la luz, ponte los auriculares y acompáñame. Corre el año 1988. La CIA está construyendo un nuevo complejo en su sede de Langley, Virginia, y decide, como hacen muchas instituciones, encargar una obra de arte para el nuevo edificio. El elegido es un escultor de Washington llamado Jim Sanborn. No es un espía, no es un matemático, es un artista fascinado por lo oculto, por las fuerzas invisibles, por aquello que está delante de nosotros pero que no podemos leer. Sanborn entiende de inmediato dónde va a colocar su obra. Es la sede de una agencia de inteligencia, un lugar donde la información es poder, donde los secretos se guardan, se roban y se descifran. Así que decide que su escultura no será solo bella, será un enigma, un mensaje cifrado plantado en el corazón mismo del espionaje estadounidense. Pero Sanborn no sabe de criptografía, así que la agencia le presenta a un hombre clave, Ed Schade, un veterano que había dirigido durante años la oficina de comunicaciones de la CIA, un experto en códigos. Según se ha contado, Schade le dio a Sanborn una especie de curso intensivo. Le enseñó sistemas de cifrado antiguos, técnicas de la vieja escuela y también ideas más modernas. Sanborn quería algo muy concreto, métodos que no dependieran únicamente de las matemáticas puras, algo artesanal, algo humano. El resultado se inauguró el 3 de noviembre de 1990. Una escultura de cobre de unos 3,5 metros de alto y 6 de largo, curvada en forma de S, como un pergamino o una pantalla ondulada. Su nombre viene del griego kriptos, que significa, precisamente, oculto, y en esa superficie de cobre, Sanborn recortó a mano casi 2,000 letras, casi 900 caracteres cifrados, divididos en 4 secciones. 4 mensajes, 4 códigos, cada uno con su propio nivel de dificultad. Desde ese momento empezó la cacería. Pausa. Lo primero que hay que entender es que criptos no es un único acertijo, sino 4. Los llamamos K1, K2, K3 y K4. Y durante los años 90, 3 de ellos cayeron. Aquí conviene ser precisos, porque hay mucha leyenda alrededor de esto. Según las fuentes, el primero en resolver los 3 primeros mensajes no fue un aficionado, sino un equipo interno de la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que lo consiguió en 1992, apenas 2 años después de la inauguración. Pero eso no se supo hasta mucho después. En 1998, un analista de la propia CIA, David Stein, resolvió esas mismas 3 secciones, a mano con lápiz y papel. Y solo en 1999, un informático llamado Jim G. Logley anunció públicamente que las había roto con ayuda de un ordenador. Fue entonces cuando la CIA y la NSA reconocieron que ellos ya lo habían logrado antes, en silencio. ¿Y qué decían esos mensajes? El primero, K1, era casi poético. Hablaba de la sutileza entre la sombra y la ausencia de luz, del matiz de la ilusión, y contenía, a propósito, una palabra mal escrita, inclusion, con Q, un guiño deliberado del artista, un error que en realidad es una pista. El segundo, K2, era mucho más intrigante. Hablaba de algo totalmente invisible, de información recogida y transmitida a un lugar desconocido, usando el campo magnético de la Tierra. Y terminaba con una pregunta perturbadora. ¿Lo sabe Langley? Deberían. Está enterrado ahí fuera, en alguna parte. El mensaje incluía incluso unas coordenadas geográficas, latitud y longitud, coordenadas que apuntan a un punto muy cerca de la propia sede de la CIA. El tercero, K3,
resultó ser algo inesperado, una paráfrasis del diario del arqueólogo Howard Carter, describiendo el momento en que abrió la tumba de Tutankamón, la emoción de asomarse por un pequeño agujero y ver por primera vez en miles de años el brillo del oro en la oscuridad, un texto sobre descubrir algo oculto durante siglos, una elección que, en una escultura llamada Lo Oculto, no puede ser casualidad. 3 mensajes descifrados, 3 capas del misterio resueltas, y entonces quedó K4. Pausa. K4 es el corazón negro de Cryptos. La última sección, solo 97 letras. Empieza con 4 caracteres que se han vuelto legendarios entre los aficionados. OBKR, OBKR. 97 letras. Parece poco, ¿verdad? Un mensaje corto. Pero esa brevedad es precisamente lo que lo hace endiabladamente difícil. En criptografía, cuanto más corto es un mensaje, menos material tienes para analizar patrones, frecuencias, repeticiones. Sanborn, aconsejado por Scheidt, diseñó K4 para que fuera especialmente resistente. Usó un método más complejo, más sofisticado que las secciones anteriores. Y funcionó. Vaya si funcionó. Pasaron los años 90, la década del 2000, la del 2010, y K4 seguía en pie, intacto, desafiante. La propia CIA lo reconoció en su web oficial. Nadie había logrado romper el código de ese mensaje de 97 caracteres. Sanborn llegó a decir una frase que se quedó grabada. Podrán leer lo que escribí, pero lo que escribí es en sí mismo un misterio. Porque ese era otro giro. Aunque alguien descifrara K4, el texto revelado no sería una respuesta clara. Sería otra pista, otro acertijo dentro del acertijo. Pausa. Mientras tanto, Cryptos empezó a salir de los círculos de expertos y a convertirse en fenómeno de masas. ¿Y sabes quién tuvo mucho que ver? Dan Brown. Sí, el autor de El Código da Vinci. En 2003, escondió referencias a Cryptos en la portada estadounidense de esa novela, y en 2005 anunció que la escultura tendría un papel central en su siguiente libro. De pronto, un objeto oscuro y casi secreto se volvió mundialmente famoso. Según se ha contado, durante 2 días de 2005, Cryptos fue el objeto más buscado en Google de todo el planeta. La gente empezó a llamar a Sanborn a todas horas. Aparecían en su casa con carpetas llenas de supuestas soluciones. Le exigían pistas. El artista, que solo había querido crear una obra enigmática, se encontró atrapado en una obsesión colectiva que no dejaba de crecer. Y para alimentar, o quizá para calmar, a esa multitud, Sanborn empezó a hacer algo extraordinario, soltar pistas, migajas. En 2010 reveló que 6 letras concretas de K4, en las posiciones 64 a 69, correspondían a una palabra en el texto descifrado: Berlín, Berlín, la ciudad. 4 años después, en 2014, dio la siguiente palabra: clock, reloj, y aclaró que no se refería a cualquier reloj, sino al reloj de Berlín, un famoso reloj de la ciudad alemana que marca la hora mediante hileras de luces. Y en 2020, tras años de silencio, soltó 2 pistas más: las palabras East y Northeast, este, noreste. Júntalo todo y empiezas a intuir la forma del mensaje: Berlín, reloj, este, noreste. Suena a una instrucción, a una dirección, a un mapa, como si K4 fuera, en el fondo, una guía, una ruta hacia algún lugar. Pero ni siquiera con esas pistas nadie lograba descifrarlo por completo, demostrando el método criptográfico. Las palabras estaban ahí, confirmadas por el artista, pero el sistema que las escondía seguía sin ceder. 30 años, 35 años, K4 aguantaba. Pausa, y aquí, en 2025, la historia da el giro que nadie esperaba. Un giro que no tiene nada de matemático y todo de humano. Déjame contártelo con cuidado, porque es importante separar lo confirmado de lo que aún está en el aire. A Sanborn, ya mayor y tras haber pasado por un tratamiento contra el cáncer años atrás, tomó una decisión. Iba a subastar la solución de K4, la respuesta final. Se esperaba que alcanzara cientos de miles de dólares. La idea era que quien ganara la subasta se convirtiera en el guardián del secreto.
Y de hecho, según las fuentes, un postor anónimo terminó pagando cerca de $1 millón por esa solución. Pero aquí viene lo increíble. En el anuncio de la subasta se mencionaba que ciertos documentos y tablas de codificación del artista estaban depositados en los archivos del Instituto Smithsoniano, dentro de la colección de sus papeles personales. Dos investigadores, los escritores Jared Kobeck y Richard Byrne, leyeron ese detalle, y en lugar de intentar romper el código con matemáticas, hicieron algo mucho más simple. Cogieron el metro y fueron al archivo. Pidieron ver los papeles. Byrne los fotografió, y entre recibos de materiales de escultura y fragmentos de papel recortado, Kobeck se dio cuenta de algo asombroso. Resulta que en 1990, para que la CIA aprobara el texto de la escultura, Sanborn había tenido que demostrar que el mensaje no era ofensivo ni inapropiado, así que recortó las frases en tiras y las pegó desordenadas para que los funcionarios pudieran verificar el contenido sin poder reconstruir fácilmente el significado completo, una especie de prueba a medias. Y esas tiras de papel, según las fuentes, habían acabado por error en los archivos donados al Smithsonian, aproximadamente 2 años antes. Sanborn explicó después que las incluyó por accidente cuando, durante su tratamiento contra el cáncer, reunió a toda prisa sus documentos sin saber cuánto tiempo le quedaba. Entre esos fragmentos estaban las palabras que él mismo había ido revelando durante años. Berlín, Clock, East, Northeast. Estaban ahí, en papel, esperando a que alguien las ordenara. Y así, después de 35 años, el texto oculto de K4 salió a la luz. No lo descifró un genio, no lo rompió una máquina. Lo encontraron 2 personas leyendo papeles viejos en un archivo público. Pausa, dato inquietante. Ahora presta atención, porque esto es lo más importante y lo más fácil de malinterpretar. Los propios investigadores han sido muy claros. Ellos no resolvieron el cifrado. Uno de ellos lo dijo sin rodeos. Pues no hay forma de que esto sea una solución criptográfica, y nunca hemos afirmado que lo fuera. Ellos recuperaron el texto. Encontraron la respuesta por una puerta lateral. El sistema matemático que esconde el mensaje dentro de esas 97 letras sigue oficialmente sin romperse. Y aquí está el detalle que me pone la piel de gallina. Uno de los propios análisis publicados lo señaló. La forma en que 2 periodistas encontraron la respuesta de K4 en unos archivos es exactamente la forma en que los hackers vulneran la criptografía del siglo XXI. No rompen el cifrado, casi nunca. Encuentran el eslabón débil, un descuido, un papel olvidado, una puerta que alguien dejó entreabierta. El código de la CIA, diseñado por un experto en comunicaciones de la agencia, no cayó por un ataque frontal. Cayó por un error humano, por un descuido, por unos papeles que nunca debieron estar donde estaban. ¿No es esa, al final, la verdadera lección sobre todos los secretos? Pausa. Y por si esto fuera poco, la historia se enredó todavía más. Cuando Kobeck y Byrne, con buena intención, contactaron con Sanborn para avisarle de lo que habían encontrado, se abrió una pequeña caja de Pandora legal. La casa de subastas que gestionaba la venta les advirtió que no publicaran el texto, amenazando con acciones legales por interferencia y por infracción de derechos de autor. Sanborn, por su parte, pidió al Smithsonian que sellara esos documentos, y el Smithsonian aceptó. Los papeles quedaron cerrados, fuera del alcance del público durante décadas. Así que estamos ante una situación surrealista. El secreto de K4 ha sido encontrado, pero vuelve a estar oculto. La respuesta existe. Alguien la conoce. Un postor anónimo pagó casi $1 millón por ella. Unos investigadores la vieron con sus propios ojos. Y aún así, para ti y para mí, para el público, Crypto sigue guardando su último mensaje. Lo ocultaron, lo encontraron y lo volvieron a ocultar. Pausa. Reflexión final. Piénsalo un momento. Durante 35 años, un artista plantó un secreto en el jardín de los guardianes de secretos de Estados Unidos. Los mejores criptógrafos del mundo lo miraron y no pudieron descifrarlo. Y cuando por fin la verdad emergió, no fue por talento ni por tecnología, sino por un accidente.
por unas tiras de papel que un hombre enfermo guardó a toda prisa, temiendo no tener más tiempo. Hay algo profundamente humano en todo esto. Cryptos empezó siendo una obra sobre el poder de lo oculto y terminó demostrando algo aún más cierto, que ningún secreto está realmente a salvo, que basta un descuido, un papel mal archivado, una puerta entreabierta, para que aquello que creíamos protegido durante generaciones quede al descubierto, y sin embargo el enigma no está cerrado, porque aunque el texto se haya recuperado, el código en sí, el método, el sistema que Ed Scheid ayudó a diseñar, sigue oficialmente sin romperse. Alguien, en algún lugar, quizá tú que estás escuchando esto, podría todavía ser la primera persona en descifrar K4 de verdad, con lápiz, papel y pura lógica. Y hay otra cosa que muchos olvidan. El propio Sanborn ha dicho que dentro de Cryptos hay un enigma final, un acertijo escondido incluso después de descifrarlo todo, una capa más, una última puerta que ni siquiera él sabe si alguien abrirá algún día. Así que la pregunta queda flotando en el aire, como esas letras de cobre bajo el cielo de Virginia. ¿De verdad se resuelve un misterio cuando encuentras la respuesta por accidente? ¿O el verdadero enigma es todo lo que aún no sabemos ver, aunque lo tengamos delante de los ojos? Si esta historia te ha atrapado, quédate con nosotros. En Expedientes del Internet buscamos esos casos reales que se esconden a plena vista, los códigos que nadie debería poder leer y los secretos que el mundo intentó enterrar. Suscríbete y activa la campana, porque el próximo expediente ya nos está esperando en la oscuridad. Y recuerda, a veces, lo más peligroso no es lo que está oculto, sino lo cerca que siempre estuvo de ser descubierto. Cuídate y no dejes de hacerte preguntas.